Amados, el vídeo de hoy va a ser un poquito más extenso y lo voy a partir en dos, con lo cual este sería el primero. El tema requiere quizá una explicación un poquito más larga para que se pueda entender, puesto que en realidad nos va a dar mucha información, pero a la vez también nos puede romper esquemas. Las personas que ya tienen conocimientos de este tema posiblemente les resultará más fácil y digerible. Las que no, pues habrá que hacer una reflexión y comprobar en primera persona, constatar o observar realmente nuestro entorno en otro tipo de personas. Vamos a hablar, amados, de niveles de conciencia. La razón de ser de esta existencia, pasar por este mundo, como hemos dicho, somos almas encarnadas en un cuerpo para experimentar, tener experiencias que nos van a servir sin garantías, pero con la oportunidad de crecer y evolucionar como almas. Esa es la exclusiva y única razón de la existencia. Consciente o inconscientemente, da igual, porque el no conocer las cosas no significa que no existan. El hecho de no estar en ello, trabajar en crecer y evolucionar, sería perder nuestra existencia, amados. Existen varios niveles de conciencia. También tenemos que saber, para que, como siempre digo, en esencia somos todos iguales y no creernos ni inferior ni superior a nadie. En realidad, a lo largo de distintas vidas, o bueno, pensarlo como podáis, se van a vivir todos los niveles de conciencia, porque en realidad estamos en un proceso evolutivo y pasaríamos todos por todos los niveles. El más inferior, más instintivo y más primitivo es el menos sensible, el menos sentimental, el menos empático y bueno, quizá es para ponerlo en un lugar poniendo ejemplo, serían personas con una conciencia prácticamente cero, de empatizar con el sufrimiento o el dolor ajeno, o saber que somos todos iguales y que el daño que hagamos no lo hacemos a nosotros mismos. El abanico de niveles de conciencia sería entre el más bajo, que sería por ejemplo el 1 y el 2 son parecidos con algunas diferencias que vamos a hablar. El 1 podría ser pues un ser humano que sin conciencia va a hacer cualquier tipo de atrocidad, delincuencia, va a matar, va a robar, va a hacer cualquier cosa y no va a sentir el más mínimo nada. Todo en su vida va a estar alrededor de la violencia y la delincuencia. Pues serían personas que hacen ese tipo de actitudes y comportamientos. A nivel mandatario, pues se podéis imaginar. Hay muchísimos seres humanos que están mandando en muchos países con esos niveles de conciencia. Nos remontamos atrás, por ejemplo, sería un Hitler. Ahora, hoy en día, pues sería un Putin. Personas que crean guerra, que crean muchos sufrimientos y que no tienen la más mínima conciencia ni escrúpulos en poder hacer cualquier barbaridad. Ese sería un primer uno, un nivel 1. Un nivel 2, pues a lo mejor no es el que hace constantemente violencia en primer grado o delincuencia, pero igual tiene una profesión que de alguna manera es el que sirve las armas, es el que se está retroalimentando también del mal para su beneficio propio, un egoísmo, un egocentrismo, sin también ningún tipo de empatía. Tenemos que decir que los niveles de conciencia se trasladan y abarcan a todas las dimensiones de la vida. Lo profesional, las relaciones, la pareja, la economía y, como no,
todos los estados. Entonces estos niveles de 1 y 2, ¿cómo se manifestarían en una experiencia humana? Pues como hemos dicho, violencia a tutiplén, no conciencia, un sexo con violencia, podría ser un violador, podría ser realmente alguien que todo gira en torno a sus intereses, su egoísmo propio, sin contar y pensar en el daño que pueda provocar al prójimo. Un mandatario, pues os podéis imaginar. Los niveles de conciencia están en porcentajes en la humanidad. Este primer nivel y segundo nivel correspondería prácticamente como a un 25% de la humanidad, que es muchísimo, porque una parte de seres humanos de un 25% en la humanidad de sombra y oscuridad, dependiendo el lugar que ocupe socialmente y en la humanidad, os podéis imaginar lo que puede provocar. Si Santa Teresa de Calcuta fue todo bondad, generosidad y pensar en el prójimo y hacer el bien a todos, como tantos seres humanos que pasaron por el mundo, Jesucristo encarnado, Gandhi, muchísimos seres humanos, santos, personas que corresponderían al cuarto nivel y el nivel más elevado de conciencia. Entre Putin y Hitler y los santos estamos todos los demás. El nivel más bajo está condenado en algún momento de la vida a crecer y a evolucionar, porque esa es la única razón del alma. Cuando se cosque, cuando se vaya despertando y cuando finalmente sea su momento. Todos los demás es lo mismo, estamos todos en el mismo barco. Ya venimos con un nivel de conciencia, porque si estuvimos aquí antes, donde dejamos el nivel, con ese venimos, en otro cuerpo, con otras circunstancias, en otra familia, en otros lugares. Yo sé que esta comprensión puede romper muchos esquemas, pero solo hay que reflexionar, amados. De alguna manera, aunque no sea la intención, cada uno se va a sentir un poco reflejado en su nivel que esté, y eso no significa nada más que adquirir conciencia. Y luego después, también observando qué pasa a su alrededor, también nos vamos a dar cuenta, ya con esta información y en esta conciencia, dónde está cada ser humano que nos cruzamos en el camino de la vida. Porque hay muchos datos. Dice el refrán, por sus frutos los conoceréis. Solo hay que observar los frutos que tenemos en la vida y en el momento y las circunstancias que tenemos en nuestra vida, en todas las áreas y aspectos, para saber en qué nivel de conciencia nos encontramos. Es muy fácil. ¿Cuál es nuestra circunstancia en la prosperidad? ¿Cuál es nuestra conciencia de generosidad o de egoísmo? ¿Qué prevalece en nuestro pensar, sentir, hacer en el nivel de conciencia del ego, como hemos hablado ya muchas veces, desde el egoísmo o desde el corazón y el alma, pensando en que nuestras actuaciones tienen repercusiones y van a hacer bien o menos bien a nosotros mismos y al prójimo? ¿Cuál es nuestra forma de relacionarnos en pareja? ¿Cómo son nuestras relaciones sexuales? ¿De qué manera vivimos el sexo? Todo eso va a determinar un nivel de conciencia u otro, amados. Cada nivel de conciencia va a tener una manifestación en aspectos y áreas de la vida. Un 1, un 2, ¿cómo sería su vida? Pues prácticamente delinquir, violencia, de alguna manera se va a retroalimentar de abusos hacia el prójimo, de cometer realmente a veces realmente fraudes, políticos corruptos que piensan solo en sus intereses, que les importa un pepino el pueblo y la humanidad, y eso ya lo podemos constatar. El sexo, como lo viven realmente el uno y el dos, con violencia, hemos dicho, unas veces realmente sin pensar en el prójimo, con solo sus intereses. El segundo podría, en vez de violentar, pagar para tener sexo.
y vamos a continuar con este tema en el próximo vídeo.